vivir aquí siendo también con carne de humana, carne de María, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo, pero nació exactamente como nacemos todos nosotros, con debilidades, con una naturaleza que tenía dolor, tenía hambre, tenía sueño, tenía sed. Todas esas cosas las tenía él. Lloraba, le daba tristeza, todas esas cosas que nosotros hemos experimentado, lo experimentó él. Pero él vino y sabemos que cuando él comenzó, él fue lleno del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu él comenzó a hacer esa obra. Asimismo nos dijo a nosotros, ustedes también podéis hacerlo, porque el Espíritu de Dios reposa en ustedes. Pero bueno, estamos seguros de eso. Cuando Jesús entonces, en todo momento que hablaba con los discípulos, él siempre hablaba de su Padre, no le decía, es tu Padre, sino es mi Padre. Él hablaba en esos términos, porque él tenía que respetar lo que Dios tenía establecido en ese momento. Pero no dejaba de hablar del Padre. Pero cuando ya resucita, que se les aparece a los discípulos varias veces, estuvo 40 días con los discípulos hablándole cosas que no están escritas, pero sabemos que el Espíritu Santo es el que lo puede revelar y lo está revelando a su pueblo. Pero estuvo 40 días hablándole del reino después que resucitó. Eso no quedó escrito, pero el Espíritu Santo lo recogió todo y lo está revelando a aquellos que verdaderamente aman al Señor. Porque Dios nunca le da las perlas a los puercos. O sea, Dios no muestra sus tesoros así, los echa al piso, sino se lo da a aquellos que verdaderamente lo valoran, ¿no? Y por esa razón el Señor es muy celoso, porque dice, celoso en la buena forma de la palabra, porque nos conocemos nosotros celosos, pero en la mala forma, en la buena forma de la palabra. Pero vamos a ver ahí que dice en el Juan 20, en el verso 19, vamos a leer allí. Al 21 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ya había resucitado, las puertas estaban cerradas, pero él no... Recuerden que él había resucitado, ya su cuerpo glorificado pues no tenía límites. Él podía aparecer y desaparecer, como pasaba. Aparecía y desaparecía, pero cuando le decía, tócame, porque un espíritu no tiene hueso y carne como yo tengo. Era un cuerpo glorificado, algo que nunca se había conocido. ¿Verdad? Cuando Tomás le dijo, no, espérate, no puede ser, yo lo vi en la cruz destrozado, o sea que supe que se murió, supe que fue así, pero de buenas a primeras lo ven resucitado, ya lo sabían. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Les enseñó las manos y les enseñó el costado, las cicatrices que nosotros le hicimos al Señor por causa de nuestros pecados. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. De la misma forma que el Padre me envió, así mismo también yo les envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y recibieron, entendieron en ese momento. Ellos no habían recibido todavía el ser lleno del Espíritu Santo como pasó 10 días después, ¿verdad? Porque estaban ellos en el aposento alto cuando pasó esto. Pero el Señor les capacita para que ellos puedan entender esta tremenda verdad, cuando el Señor les muestra todo esto. Quiero que vean una cosa, hermano, a pesar de tener nosotros un Padre terrenal, porque todos tenemos un Padre terrenal, algunos ya no están vivos esos padres, ¿no? Pero vinimos de un Padre terrenal. Pero nosotros también, el Señor se ha determinado a ser nuestro Padre. ¿Podemos nosotros entender eso? Y que no ha podido disfrutar de la presencia de un Padre porque murió, o porque simplemente nunca se ocupó, o porque simplemente no dio un testimonio de Padre, o no fue un Padre bueno, tiene la oportunidad ahora de conocer al verdadero Padre. Un Padre de amor, de misericordia, de bondad,
un padre que se destaca por el medio de todos los padres, y él se ha constituido padre. O sea que el término padre, podemos decir en la forma judía, no es un papá que se va a la oficina, trabaja y trae dinero, vamos a la comida. No, tiene otros aspectos. Es el proveedor, sí, ese es el padre, hablando desde el punto de vista bíblico. Es proveedor, es el que provee, pero es el que instruye al niño también. Y la madre sigue la dirección. Y ahorita vamos a leer que ahí esos son principios que encontramos en Proverbios. En los primeros 7 capítulos de Proverbios empiezan estos capítulos con un ejemplo de lo que es un padre. Y no es casualidad, porque Salomón fue un hombre sabio porque Dios le dio la sabiduría. Y él escribió todo eso para que nosotros tuviéramos un entendimiento un poquito más amplio de lo que es verdaderamente Dios como Padre nuestro. No es el Padre quizás que nosotros hemos tenido, que a veces ni lo veíamos porque estaba trabajando, no nos podía instruir porque estaba muy ocupado. Lo entendemos, ¿verdad? Pero el Padre que nosotros tenemos ahora, que gracias a Dios tenemos tremendo Padre y que es eterno, es para siempre, porque es una de las características que mostró el Señor ahí en Isaías, donde dice: se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y mostró las cualidades que tenía ese Padre. Y ese es el que estamos hoy disfrutando nosotros, si es que nosotros podemos entenderlo, ¿ves? Así en toda la amplitud de la palabra. El Padre en el Antiguo Testamento, o sea, en lo que es en las costumbres judías, era el que protegía, el que daba la herencia. Fíjense, yo puse aquí todo, era el sacerdote de la familia, el que tenía que estar al tanto de que sus hijos se mantuvieran en la verdad de Dios. Cuando estuvimos en Israel, casualmente la primera vez que fui había un bar mitzvah, que es cuando el niño ya pasa a ser un hombre que va ya a la sinagoga a los 12 años, ya tiene pues un carácter en el cual pues le dan el talit, le dan el manto de oración, le dan todo, la filacteria, todo, y ya es parte. Él es responsable de sus pecados y sabe que se tiene que limpiar, está responsable, no es como nosotros hemos entendido y conocido como son nuestros niños, ¿verdad? Para nosotros un niño de 12 años todavía le decimos bebé. No, el judío no es así. A los 12 años ya es un hombre que ora con los hombres en la sinagoga, ya pasa de la mamá allí y entonces se reúne y está en la oración y sabe quién es Dios y sabe y está siendo enseñado, pasa por un montón de exámenes porque es responsable, y el padre es el que está responsable en eso. El padre lo lleva a hacer que es la presentación esa, y el padre lo lleva y llevan los rollos de la ley y el niño va contento y lo llevan como un toldito, como un techito lo llevan. Está todo el mundo contento porque ahora va a ser un adulto y tiene 12 años, pero sigue siendo el niño de la casa, por supuesto, pero ya es responsable de sus hechos y es responsable de que tiene que limpiarse de sus pecados. No tiene a Jesús en este caso porque ellos todavía están esperando el Mesías, pero tiene conciencia de que tiene que tener comunicación con Dios, celebrar las fiestas de Jehová y tener todo eso. Es parte integral de la vida de un varón judío. Y ese es el tipo que muestra el Señor de cómo realmente el padre gobierna en la casa, en la parte espiritual sobre todo, y la madre sigue la instrucción del padre. El padre le dice y la madre sigue la instrucción, pero el padre lo dirige. Aparte de ser el sacerdote, le enseña al hijo a adorar, a alabar al Señor. El padre es el punto importante en lo que es la familia. Cuando vamos aquí, y quiero que veamos esto porque quizás no leemos mucho Proverbios, porque son muchos libros, pero si nosotros vamos aquí, hay 915 proverbios. De todos los proverbios que hay, el libro de Proverbios hay 915 proverbios. Pero ¿sabe cuántos proverbios escribió Salomón? 3.000 proverbios. Y solamente se escribieron aquí, no quedó el récord de 915. Y estos 915 son tan importantes porque muestran mucha sabiduría de Dios. Y qué casualidad que los primeros 7 capítulos comienzan así.
Y vamos a leer un momentito donde dice en Proverbios 1, vamos a leer nada más que la primera parte, lo que es el primer versículo. Vamos a ver cómo empieza en el 1, verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Bien, lo vamos a ver ahí. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Entonces empieza a dar ejemplo, le empieza a dar consejos. Pero vamos al capítulo 2. ¿Cómo empieza otra vez? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, y empieza a hablar. Hallarás el conocimiento de Dios y entonces entenderás el temor de Jehová. Vamos al capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. El que está hablando aquí realmente, Salomón recibe esta palabra dirigido por el Espíritu Santo. Como les digo, 3000 proverbios que él escribió y que está aquí. Aquí lo dice, los 3000 proverbios está en Primera de Reyes 4:32, donde menciona que él escribió 3000 proverbios y eso no se registra aquí. Pero los que se registran son muy importantes, ¿verdad? Dice aquí, en el 4, hijo mío, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Oigan eso como si fuera realmente el Señor el que está dando ese consejo. En Proverbios 5, hijo mío, estate atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. Capítulo 6, hijo mío, si saliere fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de su boca. Entonces, da mucha sabiduría. Verá que hemos aprendido muchos proverbios, mucha sabiduría. Pero qué casualidad que vemos nosotros el comenzar en estos 7 proverbios al principio, que empieza con, hijo mío, guarda mis razones, capítulo 7, y atesora contigo mis mandamientos. Porque el Padre es el que instruye. Y esa es la forma que él tenía para instruir. Y ahí estamos viendo nosotros en todo esto. ¿Pero por qué? Para capacitarnos a nosotros en esta adopción. ¿Sabes que somos adoptados? Hemos entrado a ser parte de una familia con leyes, ¿no es verdad? Yo me recuerdo hace años, una muchacha fue a vivir con nosotros en Miami y era hija de gente rica, de gente bien, de posición. Pero ella era alumna mía de la escuela dominical y no se iba con los padres y éramos vecinos. No puedo quedarme, no puedo. Bueno, siempre le dije que no, pero cuando nos mudamos a Georgia, ay, yo me quiero ir con ustedes, no puedo vivir sin ustedes, no puedo vivir sin ustedes, yo quiero ir con ustedes. Pues enganchamos a la muchacha con nosotros. Tuvimos que ponerle leyes. Puse leyes donde quiera. Aquí se hace esto. Puse leyes en el baño, se recoge la toalla, se seca el baño. Eran leyes tras leyes porque ella, hija única, hacía lo que quería, vivía muy bien. Todo lo que quería lo tenía y ahí tenía que limitarse, lavar los platos, ayudarme a limpiar, cosa que nunca en la vida había hecho. Tuvo que someterse a una disciplina y vivir conmigo como 2 años, hasta que se casó. La casé. Hasta que se casó. Como 3 años vivió conmigo. Que hasta inclusive Iván me dijo, un día me dijo, mamá, ella es hermana mía. Porque en la escuela siempre, como era chiquito él, tenía 2 años cuando vino a vivir con nosotros, la veía ahí, creía que era su hermana, y ponía siempre que tenía un hermano y una hermana. Y yo ponía que era más que un solo hermano. Pero tuvo que aprender muchas leyes y le fue duro. Porque a veces había que amonestarla y decir, no es así, tú viviste así porque tú hacías lo que tú querías, eras la dueña de tu casa. Pero aquí tienes que regirte por las leyes de la casa si quieres vivir aquí. Y donde quiera tenía leyes en la cocina. Si sucias algo, lávalo. Porque era un desorden, ¿no? En el cuarto, en todas partes aquí tú tienes que arreglar tu cama y así hasta que se acostumbrara a tener pues el orden. Cuando se casó,
Ustedes podían ir a ver a su casa a cualquier hora. Era un orden tremendo. Pero aprendió. Y es lo que estamos nosotros aprendiendo, la disciplina en este tiempo, porque hemos sido adoptados. Hemos entrado de un desorden al orden de Dios. Y por esa razón, cuando entramos al reino, el Señor tiene que poner muchas cosas en orden en nosotros. Quizás estamos peleados con la gente, quizás tenemos unas maneras que no gustan, quizás tenemos una forma de pensar que lo traemos de nuestra familia, antepasados, aquellos que vinieron detrás de antes de nosotros, o quizás no hemos tenido conocimiento de Dios y de buenas a primeras pues amamos al Señor, pero tenemos que aprender a llevar la rienda, tomar tu cruz y seguirle. Y eso a veces es doloroso cuando tú no estás impuesto a eso. Dice aquí Efesios 1, del 3 al 6. Vamos a leer ahí lo que dice. 1, del 3 al 6. Efesios. Solo les hablé en proverbios para que supieran más o menos cómo el Señor muestra ahí el plan de que Él es que nos está pues enseñando, nos está dirigiendo, nos está mostrando. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense, nos bendijo en toda bendición espiritual. Tú tienes toda bendición espiritual sobre ti. Ahora, si tú no lo sabes o simplemente no lo estimas, pues yo soy la que me falto, yo soy la que falto. Pero el Señor no. El Señor ha dado todo. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió, Él nos llamó, o sea, Él nos escogió. ¿Cómo nos vio? Pues no sé, pero nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un plan de que fuésemos sin mancha y santos. ¿Sabes que el Señor te llamó para que tú seas santo? Y que seas sin mancha. Y tú dices: eso es mucho, eso está muy difícil. Bueno, óyeme, desde antes de la fundación del mundo ya Él tenía un plan contigo, ya tenía un plan con nosotros. Y nosotros estamos aquí, hemos llegado a este momento y todavía no podemos entender que hay un plan establecido para la vida nuestra. No sois vuestros, decía el Señor, no sois vuestros, no eres de ti, tú eres de Él. Él te adoptó. Y no es como esa adopción de ya soy mayor de edad y hago lo que me da la gana. No, en el Señor no funciona eso. No, siempre vamos a ser de Él. Jesús tenía 30 años y decía Abba, que eso quiere decir papito. Y tenía 30 años, 33 años cuando fue a la cruz. Papito, papito, Abba, Abba. O sea que Él tenía un concepto de padre aún con la edad que Él tenía. Pero a veces el hijo, cuando tiene cierta edad, pues ya le dice al padre: oye viejo, porque no le gusta decirle papá. O sea que, ¿qué va a decirle yo papá? Oye viejo, no sé qué viejo. Así, porque yo lo he visto, como que les da pena. No, el Señor no, Abba, Abba. Y así hablaba al Padre, ¿verdad? En ese carácter. Dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, para ser adoptados hijos suyos. O sea, te planeó a ti para ser adoptado. Tú eres un adoptado. Tú eres un escogido, hermano. Somos escogidos. Vamos a ver eso no para que nos atemos, no para que se nos vaya a la cabeza, sino, espérate, Dios me ha adoptado a mí, me planeó desde hace cuántos miles de años, cientos y miles de años. Es para que reflexionemos y digamos: wow, qué tremendo. Dice: por medio de Jesucristo nos adoptó para ser hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptables en Él. Nos aceptó, nos planeó, y Jesús hizo el trabajo para que nosotros pudiéramos llegar a llenar el papel para ya por fin ser adoptados. Y hoy somos adoptados, así que no sois vuestros. Si vivimos y si estamos, realmente es porque Él quiere, porque Él nos está capacitando y nos está ayudando a través de su Espíritu Santo.
Porque a través del Espíritu es que el Señor nos está abriendo entendimiento, estamos comprendiendo las Escrituras. Antes leíamos y no entendíamos. Ahora nosotros podemos decir, Padre, yo no entiendo esto, ¿qué tú quieres decir con esto? Y entonces el Señor ahí te revela. Pero así cuando vamos con nuestro papá de la tierra, ¿verdad? Cuando vamos con nuestro papá de la tierra, que le preguntábamos, yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué el sol se mete en el mar y no se apaga? Porque yo vivía en la playa y yo veía que el sol en la tarde hacía chuculú y se metía en el mar. Pero yo no sabía que es que no se metía en el mar, sino que estaba dando la... Pero mis ojos lo que veía era que se metía en el mar. ¿Y por qué no se apaga el sol? Entonces mi papá dijo, no, el sol no se mete en el mar, esto da la vuelta y es grande, es redondo, y qué sé yo qué. ¿Cómo me explicó alguna un niño de 5 años? ¿Verdad? Pero me instruyó y entonces entendí que todavía el mundo no era solamente hasta el mar, porque para mí el mundo llegaba hasta el mar, era lo que yo veía todos los días. Pero me instruyó en eso y entendí y el mundo se me hizo más grande. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Nos está mostrando mucha grandeza, muchas cosas tan grandes que posiblemente si Él no lo hubiera revelado, no lo hubiéramos entendido. Porque Él es papá. Él se sienta para enseñarnos. Pero nosotros apenas estamos aprendiendo a escucharle. No pasa así a nosotros con los hijos de nosotros que a veces no les hable y les entra por aquí y les sale por allá. ¿Verdad que es así? ¿Cuántas veces había que decirle, Chito, no deje los zapatos tirados en la sala? Y no deje los zapatos tirados en la sala. Y acuérdate que cuántas veces había que repetirle y repetirle y repetirle para que un día por fin lo hicieran. ¿Por qué? Porque no prestaban atención. Y es lo que nos está pasando. Que a veces no prestamos atención, estamos tan afanados, y no nos enfocamos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos aquí en las Escrituras, qué hermoso porque me fui al Nuevo Testamento y los discípulos, vamos a leer que en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en cada epístola, estos hombres de Dios, ¿verdad? Que son los apóstoles, los que escribieron, sobre todo Pablo, el apóstol, y también Pedro, y bueno, pues aquí vemos también Santiago, y ellos hablaban del Padre. Ya te hablaban con una familiaridad del Padre y te decían Dios, el Dios y Padre nuestro, así como que ya abrían su boca para decir el Padre nuestro, y así no se hablaba, así no se hablaba. Eso era como decir, pues, no una falta de respeto, pero no se hablaba así con esa libertad del Padre. Una de las cosas por las cuales Jesús fue a la sentencia de muerte fue porque dijo que Dios era su Padre. Y esa era una de las cosas que lo acusaban a él. Le decía, por 2 cosas te acusamos. Porque no tenían por dónde agarrar a Jesús, no tenían por dónde. Porque Jesús decía la verdad. Cuando veía a los fariseos y les decía la verdad y los molestaba, porque les decía la verdad, mucha gente no le gusta que le digan la verdad. Y más en relación con Dios, porque hay cosas que nosotros entendemos a nuestra forma y otras personas, pero en cuanto a lo que es lo divino, hay una sola forma: o conocemos al Padre, o cómo es Él, o cómo es Él, no queda otra. No es cuestión de religión. Tú puedes decir, bueno, pues yo te voy a enseñar cómo es mi religión. Mi religión, yo me tengo que vestir de blanco, me tengo que tapar la cabeza, me tengo que poner zapatos negros. Es un ejemplo. Otro va a decir, no, mi religión no hace eso. Mi religión, nos reunimos el sábado y no hacemos eso, hacemos de otra forma. Otro te va a decir, oh no, mi religión, tú puedes hacer lo que te da la gana. Como está pasando ahora que hay varias denominaciones que admiten pastores homosexuales. Eso es contra la Biblia completamente, contra la palabra de Dios, completamente. Pero ellos estiman que eso pues hay que unirse a la onda que hay ahora. Porque es parte de la onda de ahora, que hay que ser moderno. ¿Ve? Entonces, se puede hablar muchas cosas, pero ¿cómo es la forma de Dios? ¿Cómo es la forma del Padre? ¿Qué es lo que el Padre realmente está enseñando? ¿Qué es lo que nos está mostrando a nosotros? Primeramente, el poder conocerlo a Él en toda la profundidad, porque Él se ha dado a conocer. El Hijo lo ha dado a conocer. Cuando se acercó Felipe y le dice, Señor, solamente muéstranos el Padre,
y nos basta, porque para ellos el Padre era un enigma, era el Dios invisible, el Dios que se mostraba en medio de un viento, en medio de un terremoto, en medio de un relámpago, pero no se mostraba así como nosotros queremos conocer a la gente, decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Ah, yo soy Dios. No era así. Dios no se mostraba así. Él se mostraba en hechos, en obras, como vemos nosotros, cómo pasó todas aquellas plagas que hubieron en Egipto, cómo se manifestó. No se vio, pero se vio la obra de Él. Pero eso todavía ellos no se acomodaban a eso. Querían conocer a una persona que dijera, yo soy Dios. Y eso pasó y no lo aceptaron, que fue Jesús. Vino como la gente quería que viniera. Estuvo en medio de ellos, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no pudieron reconocerlo en medio de ellos. Mas sin embargo, cuando el Señor quiso mostrarse como la gente quería que se mostrara, en carne y sangre, no lo aceptaron. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo crucificaron, porque Él decía que Dios era su papá, y eso es una falta de respeto. Eso era blasfemia para ellos. El sistema religioso en aquel tiempo decía decir que Dios es tu padre, es una blasfemia. Entonces el que blasfemaba contra Dios, pues se tenía que morir, porque eso era el pecado más grande que había. Entonces Jesús había cometido un pecado muy grande, mas sin embargo Él era Dios, hombre. Eso es una cosa que realmente pues lo vemos cuando aquel soldado que estaba al pie de la cruz vio la forma en que Jesús murió. Dice, al ver la forma en que Él murió, se daba golpe de pecho y decía, Él verdaderamente era Hijo de Dios. Porque Jesús murió de una forma que no había muerto ningún crucificado. Los crucificados se morían ahí hasta que se estaban débiles, habían perdido sangre, hasta que pasaban 2 días. Se morían así. Mas Jesús solamente estuvo 6 horas. Y no solamente eso, en el momento de morir Él gritó tan grande que las piedras se partieron. ¿Quién puede gritar así que las piedras se partan? Y fue algo tan diferente a lo que pasaba con todos los crucificados, que el soldado ese que estaba al pie de la cruz vigilando allí, porque estaban allí porque decían que quizás los discípulos robaban el cuerpo y diciendo que había resucitado, algo de eso. Ahí estaba el soldado. Y ese hombre estaba a golpes de pecho diciendo, este era Hijo de Dios, por la forma en que murió. Diferente a todo el mundo, porque Jesús no se murió así de que nosotros, que se murió porque le faltó la sangre, no. Él se dio. Él dio su espíritu. Nadie puede hacer eso. Nadie puede decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y para que tú me hizo morirse. Nadie puede hacer eso. Mas Jesús en toda su capacidad, ensangrentado, desbaratado, destrozado, con tantos latigazos en su espalda y pasando pues toda la sangre que derramó, mas sin embargo gritó con una fuerza que no era la fuerza de una persona moribunda, una persona con toda la vida dentro de él, porque a pesar de eso Él tenía que entregarle al Padre, esta es la vida, Señor, esta es mi vida, recibe, Señor. Entonces fue cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Qué diferente, era una muerte extraña. Mas los otros 2 no se murieron, tuvieron que partirle las piernas, porque iba a ser la fiesta de la Pascua, y entonces no querían tener gente crucificada. Donde crucificaba era un monte, y entonces ahí, imagínate, estaba todo el mundo en la fiesta viendo gente crucificada. Y eso no pegaba con una fiesta, entonces había que bajarlos de la cruz antes de que se muriera, acabar de matarlos, para que eso no afectara en una fiesta. Y a Jesús no tuvieron que hacerle eso. Dice, por eso ningún hueso suyo fue quebrado. Amén. No se tuvo que quebrar sus piernas, y se sorprendieron que se había muerto. ¿Cómo? ¿Ya se murió? Y entonces fue cuando le abrieron el costado con una lanza. Y saltó, dice, sangre y agua. Que sabemos que de ahí salió la iglesia, podemos decir. De ahí salió la iglesia. Entonces, estamos viendo nosotros que Él pasó por un sufrimiento tan grande por dar un testimonio exacto del Padre, de todo lo que el Padre hacía. Él decía, yo con mi Padre y yo, mi Padre obra, yo obro.
Cuando está ahí en la tumba de Lázaro, que hay tanta gente, está todo el mundo viendo ahí porque Lázaro era muy conocido. Lázaro no era nadie así que no fuera importante. Era una persona de posición. Tenía 2 hermanas muy conocidas allí, ¿verdad? En Betania. Y cuando muere, pues ustedes saben cómo pasa en todas partes donde hay un velorio y todas las familias que tú no has visto por no sé cuántos años ahí están. Porque todo el mundo se une en el dolor, en el momento que esto pasa. Y ahí está todo el mundo, está toda la familia. Y ellos le están haciendo lo que es la costumbre judía. Que ellos tienen que ir allí, llorarle, ungirlo y esperar allí y hacer todas estas cosas que hacen ellos. Mas Jesús en ningún momento escatimó de decir, déjame no mencionar aquí al Padre porque va a haber aquí un escándalo si yo digo algo del Padre. Y cuando Jesús se para allí y sabe que va a resucitar, Él levanta sus ojos al cielo y dice, Padre, yo sé que siempre me oyes, delante de todo el mundo. Padre, decir Padre en pleno pueblo judío era un pecado de blasfemia. Para nosotros es nada, ¿verdad? Nosotros le decimos Padre y oramos, Padre, Padrecito, Papito, te amo mucho, Papi. Para nosotros no sabemos lo que sufrieron ellos para poder enseñar eso al pueblo de Dios. Padre, yo sé que siempre tú me oyes. Eso fue la oración más corta que yo he visto. Diciendo esto, gritó, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Es la oración más corta que hay. A veces nosotros queremos bajar el cielo, ¿no? Y bajar al Señor y decir, óyeme, y gritarle, ¿verdad? Hay mucha gente que ora gritando, Señor. Dios no es sordo. Dios te oye. Tú no tienes que, si quieres gritarle, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero a veces muchas personas lo usan como costumbre. Vamos a gritar para impresionar, para que Dios no, hermano. El Señor te oye, hasta oye los latidos de tu corazón. Hasta oye el suspiro que hay en tu corazón, lo oye. No necesitas hacer eso. Él solamente clamó y Lázaro salió fuera. Y mostró eso. Y fue tan notorio en toda esa Betania que, bueno, llegó al punto de que llegó a los oídos de los fariseos. ¿Y saben lo que querían hacer? Matar a Lázaro. Mira que lo que es el espíritu religioso, ¿verdad? Porque era un testimonio vivo. Imagínate, el que estuvo muerto 4 días y salir y no estar podrido. Le restauró la carne muerta. ¿Cómo? Qué cosa más tremenda, eso es un milagro. Y él se sentaba y donde quiera que iba decía, tú eres el muerto vivo. ¿Tú eres aquel? Lázaro. Y lo buscaban para matarlo porque era un testimonio vivo. Lázaro no tenía que abrir su boca para decir, yo resucité. No todo el mundo sabía que se había muerto. En Betania todo el mundo sabía. Era muy conocido. Pero la oración al Padre fue lo más efectivo que hizo Jesús al Padre. Yo sé que tú siempre me oyes. Yo sé, porque el deseo del corazón, por eso cuando oramos por algo, por alguien, hermano, llénate de ese amor, esa misericordia. No podemos orar por rutina. Por rutina no ores. Ora, Jesús era conmovido, misericordia, cuando se acercaba a la persona. Él sentía esa misericordia y levantaba a la persona. Y levantaba el sordo y sanaba al cojo. Porque él era motivado en el amor para hacerlo. Porque en él estaba el amor del Padre. No vean a Jesús separado del Padre, no vean al Padre sentadito aquí, a Jesús aquí sentadito. Él y el Padre uno son. ¿Podemos esto asimilarlo? Él y el Padre uno son. Eso pues esto es difícil a veces para poder entenderlo con nuestra mente natural, ¿verdad? Pero Dios puede, pero así lo dice en las Escrituras, desde que comenzó el Señor a mostrar sus mandamientos, dijo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Él es uno. Pero dice aquí que la esencia de Él y la forma de Él es Jesucristo. Es el Hijo. Él es la carne. Él es Dios hecho carne. Pero el corazón de Jesús es un corazón de Padre. Era un corazón de papá. Era tan de papá que los niños se acercaban a Él. Y hasta los discípulos se enojaban.
Hay una parte ahí que dice, y los discípulos se enojaron porque los niños se acercaron, o sea que no quería que lo entretuvieran los niños. Y dice, y Jesús enojado les dijo, déjenlo venir a mí, de ellos el reino de los cielos. Y comenzó a bendecirlos, comenzó a bendecir los niños. Qué hermoso, es un corazón de padre, eso es un corazón de padre. Y ese es el corazón que estamos nosotros descubriendo en el Señor. Lo veíamos antes como el Dios soberano, el todopoderoso, el que Dios que castiga, como nos enseñaron, ¿verdad? De niños. Dios te va a castigar si tú haces eso, ¿verdad? Que conocíamos un Dios severo, un Dios que, o sea, que no te deja pasar un Dios que te está vigilando por un huequito por allá del cielo y está mirando lo que tú estás haciendo. Ese es el Dios que yo conocí a ese Dios. Y yo le tenía miedo a Dios, porque verdaderamente yo veía cómo había un infierno donde la gente era echada ahí, y yo realmente tomé conciencia del miedo, del pavor que le tuve a Dios. Lo veía como tan grande, por eso cuando yo iba a la iglesia católica, que es la iglesia que iba, me gustaba ir a donde estaba la cruz. Y yo veía un Dios compasivo, pero yo no sabía que Él era Dios, yo creí que era pues el Hijo de Dios, que era otra persona enviada aquí, alguien enviado aquí para sacarnos del apuro a nosotros. Pero cuando supe que Él era Dios y que Él era Padre y que es Padre eterno, cambió mi forma de pensar y ahora entro en una confianza. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy madre, yo sé cómo se quiere un hijo, y si tú quieres a tu hijo, pues imagínate, el Señor lo quiere 20 veces más. De veras. Y cuando nosotros le decimos, Señor, mira mi hijo cómo está, Señor, pues tú tienes la confianza de que Dios lo quiere más a él que tú lo que tú puedas quererle a él. Él lo quiere más porque Él lo adoptó a él también, y para Él es tan importante. Yo tengo un hermano que ha adoptado 2 niños, y el deseo tan grande de él de ser padre era tan grande, que no se dio, no se daba. Y llegó el momento en que pues ella también quería ser madre, pero tampoco se le daba. Y gracias a Dios que conocí una persona en México que no podía tener ese hijo porque era muy pobre, una hermana, y ella pues se lo dio a mi hermano de adopción en Monterrey. Tengo un nieto de Monterrey, digo un nieto, un sobrino nieto de Monterrey. Ajá. Un sobrino. Me lo dieron a mí. Me lo dieron a mí porque fui a buscarlo. Y fue hermoso porque yo veía el amor tan grande que ellos le tenían a ese niño. Y era pues no veía diferencia del amor que yo podía tener a mis hijos, a mi hermano tenerle a ese niño. Cuando tenía como 3 años, ellos querían otro niño. Dios les dio la capacidad de amor para amar y para tener otro niño. Mi cuñada pues era enfermera, de un pediatra, y un día apareció una muchacha, estoy embarazada y no quiero un niño, se lo doy de dinero, una muchacha de dinero, no tiene que darme nada, yo nada más quiero que este niño esté en buenas manos. Ella dijo, yo lo quiero, yo la quiero. Ella asistió al parto, ella adoptó un niño, mi hermano y ella se inyectó para amamantar al niño que ella no dio a luz. Ella lo amamantó 1 año sin haber parido. Y yo me sorprendía, wow, porque ella quería tener la experiencia de lo que era tener un hijo. Y lo amamantó 1 año esa niña. Pues la niña salió buenísima, salieron buenísimos los dos. La niña es la que toca el piano, es hermosa, es un carácter hermoso, lindo, y les ha dado 2 nietos bellos a mi hermano y a mi cuñada. Pero yo vi el valor realmente de que el amor tan grande que puede tener una persona que a pesar de que no ha tenido hijos, se siente tan madre, ¿verdad? Y él se siente tan padre. Para entonces yo ver cómo realmente Dios puede trabajar con nosotros, siendo nosotros adoptados por Él, como que le puede poner un poquito más de amor, fíjense. Como que yo veía en mi hermano que le añadía más amor de lo normal, de lo que se le da a un hijo. Yo vi eso.
De tal forma lo vi, tan claro lo vi, que le puso tanto amor a ellos. Digo, así mismo el Señor está haciendo con nosotros. Hemos sido adoptados para un plan. Me gozo cuando yo veía a la hija de mi hermano, mi sobrina, tocando el piano en la iglesia, junto con su mamá, los dos. ¿Y quién diría, verdad? Que fueron adoptados los dos, recién nacidos, los dos. El Señor nos llamó y nos adoptó desde antes de la fundación del mundo. En su plan completo, perfecto, Él nos vio, nos diseñó y dijo, esto va a ser hija mía. Esto va a ser hijo mío. Y yo voy a tratar con esta persona y va a crecer en un entendimiento pleno y yo les voy a dar la capacidad para que puedan entender porque le voy a mandar el Espíritu Santo. Y van a tener capacidad, y van a poder crecer y van a poder entender todas las cosas y van a entender mis planes. Cuando tú tienes hijos, tú quieres pasarle tu herencia. Y no solamente estoy hablando de dinero, porque no es eso solamente. Tú quieres enseñarle tus modales, tú le quieres enseñar lo que tú conoces, tú le quieres enseñar parte de tu historia, de dónde vino y cómo se produjo, cuántas cosas, los cambios. Tú le quieres pasar todo. Yo estoy escribiendo una libreta de cosas que tengo en mi mente desde que tenía como 3 años. Porque quiero que el día de mañana ellos vean. Porque me hubiera gustado que mi abuela hubiera hecho eso. Que hubiera escrito, hubiera contado cómo en las Islas Canarias, de dónde subieron ellos, por qué salieron. No sé nada. Me hubiera gustado saber parte de la historia. Bueno, tenemos una historia muy hermosa. Y es la historia del Señor. Es la más hermosa. Pero les quiero decir, es hermoso cuando nosotros, al ser adoptados, el Señor quiere pasarte a ti toda su verdad. No quiere que seas parte de la ignorancia del mundo entero, como está todo en ignorancia, sino que podamos ser parte de la verdad que Él tiene, porque Él tiene muchas verdades, es guardador de verdades. Y las tiene guardadas para compartir con nosotros. Ahora nosotros le decimos, Señor, yo me siento aquí, muéstrame, enséñame todas estas verdades que tú tienes para nosotros. Él te las va a mostrar, porque ese es el deseo más grande que hay en su corazón, traspasarte a ti y transmitirte a ti todas estas cosas, así como lo hizo con Jesús. Jesús nosotros vemos, por ejemplo, yo estaba buscando aquí un versículo, en Juan 14, vamos a leer ahí lo que dice, el verso 10. Que fue cuando Felipe le pregunta, ¿no? Vamos a ver Juan 14, verso 10. Ahí cuando nosotros leemos, que hemos estado hablando sobre eso, que fue Felipe, y le dice, Señor, muéstranos el Padre, nos has hablado tanto del Padre, queremos saber cómo es el Padre, cuéntanos cómo es. Y entonces él solamente le dijo, ¿me conoces a mí? Ya conoces al Padre. Eso fue todo lo que le respondió. Le dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, capítulo 14 de Juan. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ya ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y ahí añade este versículo, que mucha gente le encanta ese versículo, pero lo pone separado de la verdad de que Jesús habla aquí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Mira, yo lo tengo aquí. Lo voy a leer en la versión hebraica, que está más claro. De cierto os digo que el que cree en mí de esa forma, ¿de qué forma? De que Él está en el Padre, de que nosotros cuando estamos orando al Señor sabemos que el Padre eterno, Jesús, el Padre eterno es Él.
Él es Dios. Dice, que cree en mí de esa forma, dice en la versión hebraica, que está en hebreo, dice, mayores, dice, aún también hará obras mayores porque yo voy al Padre. Pero el que cree en mí de esa forma, de que yo estoy en el Padre y está el Padre en mí. Entonces, van a hacer obras muy grandes. Y que cree así. Y que cree que Dios está en ti. ¿Sabes que Dios está en ti? Claro, tú dices, wow, Dios es mí. El creador de toda la tierra de mí. Dios es tan grande que se puede hacer pequeño. Dios es tan grande. ¿Acaso no lo hizo cuando mandó a hacer el tabernáculo? ¿Cómo Dios iba a habitar un tabernáculo hecho ahí de una casita? Pero Dios es tan grande que puede hacerse tan pequeño. Porque Él es soberano. Él es poderoso. Él puede hacerlo. Y eso lo dijo Salomón. Salomón, que sabía tanto, le dijo, Señor, si los cielos, de los cielos, no te pueden retener, ¿cómo te va a retener esta casa cuando le hizo el templo? ¿Cómo? No entiendo. Y Salomón era el hombre más sabio de toda la tierra y no entendía ese misterio. ¿Cómo puede Dios habitar en una casa hecha de cedro, porque era de cedro, si Dios, los cielos de los cielos de los cielos, no lo pueden retener? La creación dice que Él con 3 dedos junta el polvo de la tierra. Así dicen en Isaías. Con 3 dedos junta el polvo de la tierra y se sienta sobre la redondez de la tierra. Así dice, se sienta sobre la redondez de la tierra, así dice en Isaías. Entonces, Salomón no podía entender eso. ¿Cómo un Dios tan grande puede hacerse tan pequeño y habitar en nuestros corazones? Hace falta que nosotros entendamos esto, porque eso pone eternidad en nosotros. Como dice en Eclesiastés 3, Dios ha puesto eternidad en el hombre, pero el hombre no entiende. ¿Tú sabes que tú eres eterno? ¿Sabes que somos eternos? Somos eternos, hay eternidad en el corazón. Es más, si nosotros vamos a los principios bíblicos, dice que el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo creó. Todos van a resucitar. Uno para vida, otro para condenación, pero todos van a resucitar, porque hay vida eterna. O sea que somos eternos, hay eternidad en el corazón del hombre. Dice, y no alcanza el hombre a entender este misterio. Y es un misterio que pues ya está escrito aquí, a veces leemos pero no entendemos, ¿verdad? A veces no podemos asimilarlo, lo leemos pero como que, espérate, no sé, no entiendo esto, ¿cómo es? Por eso cuando hablamos, Dios es Dios de vivo, no Dios de muerto. Porque cuando se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, se habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No se dice, ay, el Dios de mi abuela y el Dios de mi tío. No, el que era el Dios de mi tío, porque mi tío se murió. No, sigue siendo el Dios de él porque es vivo, está vivo. Y esto es bueno que nosotros entendamos, porque eso me trae consuelo. ¿Verdad? Lo que hemos pues despedido a nuestros amados, eso nos da un consuelo tremendo. Que son parte de un pueblo que no ha perdido su identidad y ni siquiera su eternidad, sigue siendo eterno. No, nunca dejan de ser, esperando que nosotros completemos lo que hay que completar aquí. Entonces el Señor nos está diciendo, apúrese, porque la cosa es que ya pronto, ya tenemos que nosotros entender esto. El mensaje de nosotros que el Señor está poniendo en nuestro corazón de hijos es el mensaje más grande que hay. Es mostrar la verdad y el amor y la comprensión del Padre. Por eso el Señor cuando nos habla, que dice, amaos unos a otros, hijitos, amaos unos a otros, decía el apóstol Juan, hijitos, amaos unos a otros. El apóstol Pedro, hijitos, amaos unos a otros, porque ese es el amor de Dios, porque el que ama a Dios es porque conoce a Dios. El que ama es el que conoce a Dios. Entonces ahí vemos nosotros un montón de ejemplos aquí, que hermosos, ¿verdad? Y ya entonces concretamos todo cuando vamos a Apocalipsis. También en Apocalipsis se habla del Padre. En todas las epístolas se habla del Padre. Todas las epístolas, si quieren verlas, comienza siempre hablando del Padre. Así comienzan las cartas. Una epístola es una carta. Y está hermoso, ¿verdad?
solamente le voy a leer un versículo de Efesios, porque es que tengo abierto. Así como empieza esa epístola, así empiezan todas las epístolas. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre, así se llenaba la boca para decir, nuestro Padre. Cosa que los profetas no pudieron. Y nosotros sí podemos. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros. Que sí podemos hablar del Padre sin tener miedo de que nos fusilen. Porque estamos hablando nosotros del Padre que nos mate, que nos apedreen, que nos crucifiquen porque hablamos del Padre. No, ya nosotros, ¿por qué? Porque Jesús, como este canto que cantamos, que ahorita quiero cantarlo también, Él abrió el camino. Jesús abrió el camino. ¿Para qué? Para ir al Padre. Para conocer al Padre. Señor, ¿cómo es el Padre? ¿Me viste a mí? ¿Qué hago yo? Sano, levanto, doy una palabra, tengo misericordia, tengo compasión de la gente, les di alimento, alimentó 5,000 gente porque solamente tenía compasión de la gente, porque lo habían seguido, pon tú que lo querían seguir solamente para ser sanado, no importa, pero lo seguían, y ahí estaban, no tenían comida, y Jesús dijo, siento compasión de la gente. Una cosa es la compasión, otra cosa es la lástima no resuelve. La compasión es algo que te mueve de adentro y te busca solución. Inmediatamente los sentó en grupitos de 50 y los alimentó. Y sobró de lo que le dieron, que no era nada, era un break, era un lonche. Y le alimentó a 5,000 gente hasta que se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. Eso es compasión. Eso es el Padre. Por esa razón hoy nosotros podemos acercarnos y libremente decirle, Padre, qué bueno que tengo un Padre tan hermoso. Señor, gracias, porque tú nos acercaste al Padre. Ahora te conocemos a ti como el Padre eterno. Tú lo dijiste, si te vemos a ti, ya estamos viendo al Padre. Así que te estamos mirando a ti como ese Padre eterno. Gracias, Señor, revélate en ese amor. Él te va a instruir. Hermano, el Padre te instruye. El Señor te va a instruir. El Señor te va a enseñar, te va a proveer. Va a traer la provisión cuando menos tú te imagines. Pero créele al Padre. Estar seguro realmente que Dios es así. Es un papá. Conócelo en ese carácter. Solamente que lo conozca en ese carácter ya es una bendición. Y ahí te vas a ver en el capítulo 14 de Apocalipsis con el nombre del Padre en tu frente. Ahí habla. Ahí están. Y tienen el nombre del Cordero y del Padre en su frente, los 144,000, que representa un pueblo incontable, es un número tipológico, que está en el monte de Sión con el Cordero, dice, y cuando vio en la frente estaba el nombre del Cordero, pero el nombre del Padre, escrito en la frente, porque tienes la mente de Cristo. Nadie te tiene que escribir nada en la cabeza, ¿verdad? Hay gente que se tatúa y se pone nombre, pero no quiere decir que son así ellos, ¿no? Eso está hablando de la mente de Cristo, que ellos tienen una mente restaurada, una mente renovada, piensan como el Cordero, piensan, caminan con Él, andan con Él y levantan su voz al Señor con ese amor y esa misericordia. Esos son los 144,000 que encontramos en Apocalipsis 14. Están en el monte de Sión, está hablando del reino y han alcanzado una estatura espiritual. Porque ahí, mira, hay una unión. Todo lo que quiere el Señor, que tú y Él sean uno. No lo leímos, hermanos, el otro día en el Salmo, en Juan 17, donde Jesús ora al Padre y tiene una oración de intercesión al Padre antes de ir a entregarse a todo lo que iba a pasar. Y le dice, Padre, la gloria esa que tú me diste, yo se las quiero dar a ellos, para que ellos sean uno. No es uno con otro, porque yo puedo ser uno contigo, uno con esto, pero si no soy uno con Dios, de nada vale ser uno con otro, es una cruz. Tú eres uno con Dios, vas a ser uno con los demás. No te vas a separar ni políticamente, la gente se pelea por lo político, por favor. El amor de Dios es más importante que cualquier cosa. Nada puede venir a estorbar una relación, ¿verdad? Porque el Señor es lo más importante en nuestra vida, ¿sí? Te lo digo porque yo viví eso en Cuba, pues en mi familia no pudimos despedirnos de nadie, porque la mayoría pues
andaban en Partido Comunista. Pues mejor nos escapamos de venir para acá y se enteraron cuando ya estábamos aquí. Y no los vimos 25 años después, porque no nos dejaban ir. Y ya sí nos amaban porque ya habían cambiado y habían perdonado y ya había cambiado todo, pero yo sé lo que es una separación así tan grande, ¿verdad? Cuando realmente el Señor nos está uniendo en un amor perfecto. Y esto lo está haciendo el Padre. Este es el amor del Padre. Y por esta razón, bueno, pues yo quiero darle gracias al Señor, quiero cantar ese canto, ¿verdad? Rey de justicia, Rey de verdad, Dios, Rey de salvación, Rey de salvación. Me encanta cuando yo lo oí y decía, abriste el camino que nos lleva al Padre. Así es. Y ya nosotros podemos ir confiadamente al Padre y Él te escucha, hermana. Antes de que tú nada le digas, sabe las condiciones de tu corazón, sabe las condiciones de tu abandono, de tu soledad, de que no puedes, o de que estás triste, o de que estás desesperada por algo, o que no sabes cómo. Y el Padre lo sabe. Así como cuando nuestros hijos están en una situación y te duelen tus hijos. Si el Señor nos dejó un buen ejemplo, nos dejó saber lo que era tener un hijo o un sobrino, porque aquí no tiene hijo, pero tiene sobrino y los quiere mucho. Y sabe, aún el amor de Dios es más grande que eso. Y yo le doy gracias al Señor porque en este es el tiempo que Dios está revelando. Hermano, el soplo del Espíritu está viniendo con una prisa. Ustedes vean el vientazo que hubo anoche, que parece un ciclón. Sí, estaba un viento que se estremecían las ventanas, el techo, todo se estremecía. Pues el viento del Espíritu es más fuerte. El soplo del Espíritu es más fuerte, está soplando. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir nuestros ojos, darnos cuenta lo que estamos viviendo y a lo que el Señor nos está, impulsando. Conoce al Padre en todo su carácter, en toda su personalidad. ¿Conociste a Jesús? Ese es el Padre. No te detengas, hermano. De veras, no te detengas. Es un tiempo glorioso que nos ha tocado vivir. Y no lo vivieron quizás los profetas como lo estamos viviendo nosotros. Para mí es el mejor tiempo. No viví cuando el tiempo de los profetas, pues si no fuera peor que Matusalén, yo, imposible. Pero me pongo a pensar cómo ellos vivieron ese tiempo sin entender todo. Pero nosotros ahora podemos entenderlo todo. ¿Sí? Voy a llamar a los que tocan. Y quisiera cantar eso, el Rey de Justicia. Medita en ese canto. Medita en la palabra de ese canto. Cuando dice, yo quiero subir al monte de Sión. El monte de Sión representa el reino. Porque el monte de Sión es chiquito, ahí si vamos todos no cabemos, hermano. El monte de Sión, yo estaba ahí en el monte de Sión y yo a mi hermana, Carmen, ¿dónde está el monte de Sión? Y está parada sobre el monte de Sión. ¡Esto es el monte de Sión! Yo creía que era más grande. Sí, está parada sobre el monte de Sión. Pero está hablando del reino en todo su carácter. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Ya abriste el camino que lleva hacia el Padre. Ya el Señor abrió ese camino. Mira, no lo vamos a perder de vista. Ese es el tiempo. Tienes un papá, hermano. Hay muchos que dicen, yo no conocí papá porque se murió cuando era chiquito y todo. Pues ahora tienes el chance. Tienes la oportunidad de conocer ese Padre, el proveedor de tu vida, el que te consuela, el que te da fortaleza, fuerza y te abre el entendimiento porque te mandó el Espíritu de Dios para poder hacerlo. Vamos a ponernos en pie para que estira tus piernas ahí, lo que quieran. O sea, los que no puedan, no. ¿Ok? Aquí estamos en la libertad del Espíritu. Aquí no hay nada obligado. ¿Ok? Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo
eternidad. Ya abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Ya abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Ya abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de justicia. Abriste el camino, Señor, que lleva al Padre. Voy a amar así. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio tan grande de ser llamados hijos tuyos, Señor. No hay privilegio más grande que poder conocerte y decirte: Abba, Padre, Padre, Padre nuestro, amado Padre. De muchas formas, Señor, podemos llegar a ti. Te damos gracias porque tú te has revelado hoy como ese Padre de amor, de misericordia y de bondad. Gracias, Señor, por habernos adoptado. Y queremos ser nosotros también, así como tú eres, Señor. Nos adoptaste, Señor, para que podamos ser parte del proyecto tuyo y mostrar esa santidad tuya, Señor. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano.